Bendito eres tú, Señor Dios Padre nuestro, Rey del universo, que nos permites estar aquí, reunidos en esta mañana de Shabbat, adorándote, alabándote y pidiéndote, Señor, por la salvación nuestra y la de todos tus creyentes. Permítenos, Señor, traer a tus pies a la mayoría de personas que estén regadas por el mundo, Señor, para que no sufra lo que se va a venir en el futuro. Ponemos esta petición en tus manos para que hagas sobre ella tu voluntad en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom, hermanos. Bueno, el día de hoy me corresponde enseñar la segunda parashá del año, una parashá con un nombre propio. Es la parashá de Noé. Esta parashá corresponde en el libro de Génesis, capítulo 6, del verso 9, desde el verso 9 hasta todo el capítulo 11, hasta el verso 32, el último. En resumen, esta parashá tiene dos historias: la historia de Noé, el arca, y finalmente la historia de la torre de Babel. La parashá comienza con lo siguiente. Vamos a leer acá Génesis capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Ahí en hebreo está Noah, el nombre de la parashá. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró a 3 hijos, Sem, Can y Jafet, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. En la parashá anterior, en lo último, el Señor se había dado cuenta que la maldad del hombre lo había colmado y ya había dado sentencia. De hecho, si nos vamos al verso 3 del capítulo 6 de Génesis, se dice: entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es de carne, serán pues sus días 120 años. En este punto no es que Dios está diciendo, no, el hombre va a vivir máximo 120 años. De hecho, si nos vamos más adelante, vemos que Noé vivió bastante y sus hijos también vivieron más de este número que está acá, y hasta nos vamos hasta Isaac, que vivió 180. Entonces, ¿qué está dando aquí el Señor? El Señor está aquí comenzando el conteo regresivo desde ese punto hasta el diluvio. Entonces, de aquí veamos qué pasa. Noé es llamado por el Señor, le dice: Noé, voy a destruir a la humanidad, construye un arca para ti y tus hijos y tu esposa, así lo dicen, y las esposas de sus hijos. Entonces, con ese dato y con otros datos que están más adelante, podemos hacer un cálculo bastante así al aire de cuánto tiempo duró Noé construyendo el arca. Nos dice en la historia del arca de Noé que cuando él cumplió 600 años fue que comenzó el diluvio. Más adelante podemos encontrar indicios de cuándo podría él haber comenzado, ya que dice, él tuvo un hijo, su hijo Ham tuvo un hijo a los 100 años, 2 años después de que el diluvio había comenzado. Entonces ya sabemos que Ham tenía 98 años cuando comenzó el diluvio. Ahí tirando para atrás, bueno, Ham nació a los 502 años.
colocando la edad en la que normalmente se casaban, alrededor de los 21 años. Y ahí tenemos un rango exacto. Ya sabemos que la construcción del arca duró alrededor de 75 años, tal vez menos. Entonces, todo ese tiempo en el cual Noé y sus hijos duraron construyendo el arca, ellos no lo hacían callados. Ellos no querían que el mundo se perdiera. Durante todo ese tiempo ellos predicaron la palabra, así como similar a lo que estamos haciendo nosotros ahora. Arrepiéntanse, que viene el diluvio. ¿Qué predicamos nosotros? Arrepiéntanse, que Cristo vuelve, que Yeshua vuelve. Y en ese punto, al finalizar, Noé tuvo su arca, su salvación en ella, así como nosotros la vamos a tener en el Mesías. Amén. Y de todos modos, aquí está la enseñanza que tenemos. Tenemos que predicar a tiempo de destiempo. No queremos que pase como en ese tiempo que solamente 8 personas se salvaron después de alrededor de 75 años de predicar. Nosotros decían que estaba loco porque no llegaba lo que ellos querían, o lo que ellos escuchaban, no llegaba el tiempo del diluvio y por eso ellos no creían, porque no esperaban. Correcto, y ni aún así, una semana antes de que viniera el diluvio, comenzaron a ver la animaliza que estaba llegando, ya que el Señor mandó: tráeme a 2 de cada especie, aves del cielo, de los de la tierra. Y aquí tenemos otra cuestión importante. Yo pensaba que el mandamiento de los animales solamente estaba ya en Levítico. Pero miremos acá. Aquí dice en el capítulo 7, verso 2. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio 2, el macho y su hembra. Mire que ya desde acá estaba instituida la ley de los animales que son kosher, los que se pueden comer, los animales limpios, que son alimentos. Entonces, miren cómo el Señor ya desde Noé viene colocando todo esto. También tengamos en cuenta algo. Toda esta cuestión del arca y del diluvio, mucha gente lo toma, es una cuestión mitológica. Es que eso no lo escribieron ellos, eso, los datos de la Biblia, de los primeros datos de la Biblia escrita están en 250 o algo así antes de Cristo. Que eso viene del mito sumerio, de la epopeya de Gilgamesh. Bueno, tengamos en cuenta algo. La tradición oral hebrea viene de mucho antes. Y de hecho, si comparamos, no desde los ojos de Dios, sino desde los ojos humanos, usando la ciencia, nos podemos dar cuenta de la exactitud con la cual esto está escrito. El Señor, cuando le da las medidas del arca a Noé, se las da específicamente: quiero que tenga tantos metros de alto por tantos metros de ancho, va a tener tanto de calado, tienes que colocar una ventana de 45 centímetros en tal parte para que entre la luz. O sea, es una cuestión que es casi un plano descrito. No sé si han tenido la oportunidad de leer la epopeya de Gilgamesh, que de hecho el pedazo del diluvio es algo chiquito. La epopeya como tal es un rey todo hedonista que quería buscar la inmortalidad, y para conseguir la inmortalidad tenía que llegar con el único sobreviviente, la única pareja sobreviviente del diluvio y no sé qué.
Entonces, en esa parte, cuando él llega donde la pareja sobreviviente del diluvio, ellos le explican cómo fue que no sé qué Dios, con de chiquita, les dijo que construyeran un arca. El arca era un cubo perfecto y ahí metiera los animales y todo eso. Los que hayan sido necios como yo, e incluso alguno que sea un tanto detallista, se da cuenta que pasa con un cubo en el agua. Un cubito de hielo, ¿qué le pasa en el agua? Comienza a dar vueltas, se vuelve una locura. Imagínense si una animalera está ahí dentro, termina todo revuelto, no, probablemente no hubieran sobrevivido. Un cubo no es la forma en la cual se puede construir una embarcación. O sea, son locuras que, si viéndolo del lado científico, no es posible. También quieren, digamos, evitar cuestiones polémicas. No, es que las pruebas de carbono 14 son concluyentes de que la edad que dice la Tierra es de millones de años y no sé qué. Bueno, ¿qué nos dice que pasó en el diluvio? Se abrió la compuerta de los cielos, todo se llenó de agua, cubrió los montes hasta más del calado del arca. Para los que no sepan qué es el calado, es la distancia a la que se hunde una embarcación. Entonces, como las embarcaciones tienen su peso, ellas se hunden a cierto nivel. Y de hecho ahí es donde nos dice, ¿no? El arca tenía tanto de calado y por eso sobrepasó a la altura de los montes más altos tanto eso. Mire cómo nos va describiendo científicamente todo. Cómo pensó en todo. Además, ¿qué pasa con el carbono 14? El carbono 14 lo que mide es un decaimiento en, bueno, cuestiones atómicas. Cómo baja el movimiento atómico del carbono, de acuerdo a la edad. Pero ¿qué pasa? En este caso esto es inexacto porque el decaimiento de carbono también se afecta de acuerdo a la presión. Y que más presión de millones de litros de agua sobre la Tierra. Nosotros hemos visto en inundaciones el resultado de cómo queda la erosión que supuestamente fue causada por millones de años de brisas por un par de días de lluvia. Entonces, pues, cosas como el Gran Cañón, en el Gran Cañón, de hecho, viendo sedimentos profundos, se logra ver un cambio abrupto en el nivel de sedimentación, de una sedimentación blanda a una compacta, como si hubiera pasado de la nada. Ahí lo tenemos. ¿Qué otras cosas? Como también, no, que por flujos de agua, que no sé qué, pero cómo con esos flujos de agua, cómo podemos explicar eh, fósiles de peces en el Sahara. O sea, son cuestiones que tratan de ocultarnos a través de vascuencias y tal vez no tratando de ocultar la base científica del asunto. Vemos que el Señor en este punto pensó en todo esto y mire cómo nos trata de explicar científicamente y demostrar que esto pasó. Además, tengamos en cuenta otra cosa. Ya al momento de que cuando se comienza a secar la tierra, él no le dice a Noé, ay, listo, ya está, ya se quedó el arca, porque él cuenta, la palabra cuenta, el Señor cuenta, que el arca quedó atrapada en la cima de los montes de Ararat. Eso, si no saben dónde queda Ararat, eso queda entre Turquía y Armenia. Armenia, el país, no la ciudad. Ajá.
Entonces, ya cuando comienza a bajar el nivel, él no le dice salgan enseguida. El agua toma cierto tiempo en absorberse y evaporarse. Por eso él toma primero un cuervo, lo saca. ¿Por dónde? Por la ventanita, el tragaluz que le mandó a hacer de 45 centímetros de lado. El cuervo es un animal independiente. Se fue. Ay, ¿qué pasó con el cuervo? Probablemente se quedó por ahí en algún arbolito esperando, porque ellos son así. Y digamos que ellos son lo suficientemente inteligentes para conseguir comida por ellos mismos. Después, ya Noé comenzó a enviar una paloma, la paloma no encontraba nada, se devolvía hasta que llegó con una ramita de olivo. Y ahí llegó la señal, ya comenzó a haber más tierra seca y pudieron salir del arca. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé al salir del arca? Bueno, veamos acá. Lo primero que hizo Noé al salir del arca fue agradecerle al Señor. ¿Qué hacemos nosotros después de salir de un momento difícil, de una tribulación, de un problema? Agradecerle al Señor. Él le agradeció con sacrificios de animales puros, animales aceptos al Señor. El Señor le gustó su sacrificio y en este punto corrobora y afirma algo que está desde el capítulo 3 de Génesis. ¿Qué está en el capítulo 3 de Génesis? Comienza él a señalar el pacto, el testamento, como le dicen acá, el pacto que iba a mandar un Salvador para la humanidad. Pero pensamos, como esto está ya en Génesis, cuando le dice a la mujer, tu simiente y la simiente de la serpiente lucharán constantemente, la simiente de la serpiente te hará una herida en el talón, pasajera, y la simiente de la mujer le herirá en la cabeza, algo permanente y grave. Cuestiones idiomáticas acá que a veces no nos damos cuenta. En hebreo esta palabra simiente, que nosotros lo tomamos como descendencia en general, en hebreo es singular. Está hablando de una sola persona, de un solo ser. Y acá, cuando Noé llama al Señor, cuando el Señor llama a Noé, qué pena, disculpe. Bueno, el Señor le dice acá en 6:18, Noé, estableceré mi pacto contigo. Miren ya cómo desde allá el Señor va planeando, desde Eva, Noé, y hace la afirmación en Abraham de este pacto. Y en este punto vemos que este pacto es algo que está por etapas. Se acabará el mal, lo que le dice a Eva, a Noé que le dice que no volverá a inundar la tierra. Abraham le dice, vas a tener una gran descendencia, y ahí comienza a ampliar más el pacto. Tendrás una gran descendencia. En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y finalmente la cereza en el pastel, que voy a hacer tabernáculo con ustedes. Miren cómo el Señor va armando su plan. Poco a poco lo va poniendo en evidencia
Porque si nosotros somos humanos, en una película escuché algo que siempre me ha dejado impactado. Una persona es inteligente, pero la masa de personas es bruta. A la masa de personas, ¿cómo nos explica el Señor? Poquito a poquito y reiterando, repitiendo. Con la repetición es que nosotros aprendemos. No me gusta mucho hablar de experiencias, pero me gusta siempre dar el ejemplo que pasó que pasa con mis hijos. José Armando chiquito, año y medio, casi 2, con un tenedor, viendo el tomacorriente. José Armando, no meta eso en el tomacorriente. ¿Y eso? José Armando, eso le va a doler. Ah, bueno, métalo. ¿Qué hizo? Metió. ¡Pah! Se bajó el taco y todo. El niño quedó llorando en el suelo. ¡Ah! ¿Ya ve? ¿Qué pasó? ¡Ah! Bueno, ya, tranquilo, no pasó nada, no lo vuelva a hacer, no se preocupe, esa ceja vuelve a crecer. José Armando le volvió a meter el tenedor al tomacorriente. No, porque por la experiencia habló, la experiencia aprendió. Y otro punto acá es que los seres humanos somos tercos. Somos tercos y mire, y eso es lo que pasa a continuación. El Señor muestra, se agrada con el sacrificio de Noé, señala el pacto como tal, hace una señal con el arco iris de 7 colores. Ahora lo tergiversan y es otra cuestión, pero bueno. De hecho, si el arco iris de la comunidad es de 6 colores, entonces no es el de Dios. No nos preocupemos por eso, no nos matemos con eso. Pero el arco iris es la verdadera señal del pacto, que el Señor no iba a destruir la tierra. Hasta, como dice en segunda de Pedro, hasta que la pase por fuego. Mientras la tierra esté, ahí dice Moisés, el Señor le dice a Noé, mientras la tierra esté, no va a haber un diluvio así. Pero eso hasta que la tierra esté, bueno, cielos nuevos, tierra nueva, o sea que esta tierra va a pasar y va a pasar por fuego. Y por eso es que tenemos este llamado, este ejemplo que nos da Noé, de traer todos a la salvación. Coloquemos nosotros la semilla en ellos, así como a Noé le tocó sembrar, porque no solamente en el arca había animales, él también recogió de toda semilla, de todo lo que fuera alimento, dice ahí. Le tocó sembrar para recibir frutos. Volviendo acá, bueno, Noé comenzó a sembrar. Uno de sus sembrados fue un viñedo y se puso a experimentar Noé con el fruto de las uvas. Comenzó, este jugo sabe rico, lo dejó ahí, como quien quiere la cosa, se fermentó como quien no quiere la cosa. Tomó Noé y se emborrachó. Algunos hermanos de otras comunidades dicen, mire, esta es la prueba fehaciente de que tomar es malo. Bueno, el Señor bendice el fruto de la vid en toda la palabra. Lo malo no es tomar. Lo malo es emborracharse. No era un hombre justo y supongamos que por la inocencia fue que cayó. Pero mire lo que le costó esa inocencia. Aquí nos dice que debido a que cayó borracho y cayó dormido por la borrachera, su hijo Cam vio su desnudez y su hijo Cam le avisó a sus hermanos de la desnudez de su padre. Sus hermanos lo cubrieron,
trataron de evitar, y cuando Noé se despertó, se dio cuenta del mal que le había hecho Cam y lo maldijo a través de sus hijos. Pensando acá humanamente, ¿cómo así que lo maldijo solamente porque lo vio desnudo? De ahí vamos a cuestiones lexicológicas del idioma hebreo. El conocer la desnudez en hebreo se usa en varias partes de la palabra como eufemismo para cuestiones relacionadas con el ámbito sexual. Por eso más adelante hay mandamientos: no conocerás la desnudez de la hermana de tu madre, porque sangre de tu madre, y eso es que no yazcan con familiares cercanos. Y en este caso, para que Noé haya lanzado tal maldición de esclavitud sobre Cam y su descendencia, es probable, y de hecho es bastante explícito en lo que dice ahí, que Noé haya sido abusado por su hijo. Uh-huh. Y miren, o sea, estamos recién salidos de un evento, de una hecatombe mundial en la cual se mostró el poder del Señor, en la cual quedó en evidencia que Él tiene poder sobre toda la tierra, y aún así el hombre cayó, el hombre falló, y de una manera horrible. Como les estaba diciendo, el hombre es terco, y en su terquedad siempre nos tiramos al lado del mal. La única forma de nosotros quitarnos esta terquedad es apoyándonos en el Señor. Siempre tener en cuenta su palabra, seguirla y tomarla como base de todos nuestros hechos y actos. Después, que sigue un capítulo corto en el cual el Señor da la genealogía de Noé y su descendencia. ¿Qué hijos tuvo Set, Sem, Cam y Jafet? Mi esposa no le gusta mucho esta cuestión de la genealogía, o no le gustaba, digamos así. Cuando le decíamos: Gemma, vamos a leer el libro de Números, tu libro favorito. Ay, no, ese libro es mucha genealogía. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esta genealogía es importante? Porque de así tenemos de manera clara cómo el Señor hace el cumplimiento de la llegada de la simiente. Cómo desde Adán y sus hijos hasta Noé y sus hijos se va llegando la línea sucesoria hasta el Mesías, y cómo se va ampliando la promesa, el pacto, cómo se va mostrando este pacto de Dios paso a paso en todo el mal llamado Antiguo Testamento, primer pacto. Miren cómo Él nos va explicando todo. Ya después aquí vamos viendo, ¿no? De Sem salió todos estos pueblos, de Cam salió de Canaán y todos los pueblos que están ahí circundantes. Viendo ya, no en la palabra, sino en la historia escrita de la humanidad, ya vemos, ok, miren, los hititas salieron de acá, de esta descendencia de Cam, todo el pueblo hebreo vino de Sem, de aquí para acá, los filisteos vinieron de este lado. Entonces, ¿cómo se va interconectando todo? Sí, sí. De los hijos, y los hijos ponían el nombre de sus padres a la región en la que habitaban. Ajá. Correcto, y de ahí viene eso. Entre uno de los que menciona en esta línea de descendencia, menciona
a Nimrod, el cual lo ponen como el primer hombre grande o el primer cazador, el primero en importancia. Y este personaje se creyó todo esto y comienza la historia de Nimrod, en la cual él quería ver cara a cara a Dios. De hecho, vamos acá, permítanme aquí. Uh-huh. Esto está en el 9, digo en el 10, qué pena. El 10 es la genealogía, el 11. Comienza, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Se dijeron unos a otros, fabriquemos ladrillos, cosámoslo bien, y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Bueno, esto es una cuestión curiosa acá. Si nos damos cuenta, todas las construcciones que tenían que ver con el Señor eran de piedra. Miren, cuando él mandaba hacer los propiciatorios para los sacrificios, los mandaba hacer en piedra. De hecho, el mismo templo de que construyó Salomón fue hecho con bloques de piedra, y tanto así que la piedra no fue pulida ahí mismo porque tenían que armarlo como tal. Los que, bueno, usted, David, que ha ido allá a Jerusalén, se da cuenta que la pared del templo que queda, lo que se conoce como ahora como el muro de los lamentos, es piedra sobre piedra, y están puestas, no están con cemento ni nada, están ahí puestas, y puestas de tal manera que ni una hoja de papel cabe ahí entre eso. No se desarma, no cayó. Y si nos vamos atrás, cuando Salomón terminó de construir este templo, una reina, la reina de Sabá, que según la palabra dice que había visto de lo más maravilloso en el mundo, quedó en hebreo literalmente boquiabierta al ver el templo. Y construcción de piedra. En cambio, esta gente acá, no, ladrillo, más fácil, está fuera. Pero miren acá que dice en el 4. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. De hecho, acá en esta parte, cuando dice que cuando la cúspide llega a los cielos, en hebreo lo que da a entender es que una cúspide que llegue para ver las alturas, ver lo alto, ver a Dios. Uh-huh. Ahora podemos construir alto, porque digamos que no tenemos este motivo. La Torre de Babel podría ser no una torre de más de 30 pisos. Para nosotros, algo de 30 pisos es normal. En esa época era algo llamativo. Pudieron haber construido, de hecho, en la antigüedad construyeron cosas más altas, pero no con el motivo de enfrentar a Dios. Eso es lo que quería Nimrod, el pueblo, enfrentar a Dios. Como que mira, yo soy grande aquí en la tierra y vos qué, nada. Así, con total y respeto. La gigante es grande, es importante. Uh-huh. ¿Qué hizo el Señor? El Señor descendió para ver la ciudad, vio la torre y dijo, son un pueblo, todos ellos tienen la misma lengua, y con esto comenzaron a hacer esto, y ahora confundámoslos, volvamos nada a su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Ahí fue cuando comenzaron a separarse las familias de estos hombres. Si esta es otra cuestión, ay no, eso solamente es en la Biblia, no pasó.
de nuevo, vámonos a la mitología de los pueblos. Los sumerios tienen esta misma narración y de hecho ellos la amplían explicándonos el origen de lo que conocemos actualmente como idolatría. ¿Qué nos dice el mito sumerio de la Torre de Babel después de que el Señor confundió las lenguas? Nimrod se enfureció y su madre se llamaba Semiramis, lo consoló, pero lo consoló de una manera incestuosa. Ajá. Debido a esto, Nimrod se sintió mal, enfermó y murió. Probablemente también por castigo de Dios. Bueno, no lo da a entender, es posible. Pero la cuestión es que de esta relación incestuosa, la mamá de Nimrod quedó embarazada. ¿Qué dijo ella para evitar contiendas con el pueblo? Dijo que su hijo se le apareció como una luz que le iluminó y la dejó embarazada. Y en ese embarazo estaba la reencarnación de Nimrod. Cuando ella tuvo ese bebé que se llamó Tamuz, ella se autoproclamó la madre del grande y le hicieron culto a ella. Entonces todas esas imágenes de una mujer con un niño cargado son imágenes de Semiramis con Tamuz, que es la reencarnación de Nimrod. Y justamente este niño Tamuz nació en la fecha del solsticio de invierno. Y esa fecha del solsticio de invierno es celebrada por todos los pueblos paganos desde la antigüedad. El solsticio de invierno es un día en el cual en el punto del meridiano donde está aproximadamente Babilonia, donde estaba, el día dura lo mismo que la noche. Pues sí. Y esto pasa 2 veces en el año, una por allá en junio y la otra en diciembre, aproximadamente cada 25 de diciembre. Ajá. Correcto, entonces por ahí comienza la cuestión. Uh-huh. Ajá. Entonces de ahí vino toda esa cuestión. Esto se convirtió en la diosa Isis en Egipto, por allá en la India, Vishnu y Shiva, y en todas esas culturas provenientes de la idiosincrasia babilónica, bueno, de los sumerios, que fueron los que se convirtieron en los asirio-babilónicos, y de ahí salió todo ese conocimiento a Grecia, Roma y toda esa cuestión. Todos tienen esa imagen de la señora cargando al bebé, ¿okay? Y todos la denominan con de la misma manera, como la reina del cielo. Y miren, o sea, cómo de nuevo volvemos a la terquedad del hombre. Oiga, esa señora y su hijo vieron cómo el Señor confundió la lengua, cómo separó a todo el mundo. Y se ponen a inventar locuras para tratar de alejar a la gente de Dios. Y eso es lo que hace el mundo. Uh-huh. Uh-huh. Todo eso es pagano. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y por eso tenemos nosotros la misión, ajá, ajá, como dice el Señor, así en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento,
y llegó el fin de esa generación, así igualmente va a pasar con esta generación. Nadie sabe el día ni la hora cuando llegue el terrible día del Señor. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que predicar, señores. No sé si se han dado cuenta, pero, y de hecho me ha gustado esto, que las parashás que me tocan siempre van a este punto, y no me canso de decirlo, tenemos que regar la salvación por el mundo, colocar la semillita. El Señor se encargará de hacerla germinar. Uh-huh. 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 Correcto. Correcto. Tenemos que buscar la bendición del Señor. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo buscamos nosotros la bendición del Señor? Santificándonos nosotros. ¿Y cómo nos santificamos nosotros? A través de sus mandamientos. Y de esta manera nosotros somos un faro. Como dice el Señor, no coloque la lámpara debajo de la mesa porque así no alumbra. Tenemos que, a través de nuestra santificación, mostrarla al mundo. Ser la luz para que ellos se cieguen de las tinieblas. Y así, señores, Dios nos está mostrando que su hora está llegando, que el momento en el cual todo esto va a tener su fin. Aquí nos colocó un ejemplo de qué pasó al ignorar la palabra de Dios en ese punto, al ignorar las prédicas que durante alrededor de 75 años Noé le dio a toda la tierra. ¿Qué hizo la tierra? Se burló de él. ¿Qué hacen algunos no creyentes? Algunos se quedan callados, otros se burlan de nosotros. Bueno, prediquemos a tiempo y a destiempo. Uh-huh. Y así, señores. Uh-huh. Uh-huh. Sí, eso es lo que... Uh-huh. De hecho, sí, vamos a leer eso. Vámonos acá, Mateo 24, si no me equivoco, es el 7. A ver, en el 5. Bueno. Miren que dice acá desde el 3. Mateo 24, 3. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Yeshua les respondió: tengan cuidado que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy Mashiach, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y de rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto solo es el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe y entonces se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y esta buena nueva del reino se predicará en todo el mundo. Este evangelio se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin,
Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de la que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea entienda, los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, pero hay de las que estén encintas y las que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo, ni acontecerá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vean que se les ha dicho de antemano. Por tanto, si les dicen, miren, él está en el desierto, no vayan, miren, si está en las habitaciones interiores, no les crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver se juntarán los buitres, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Ahí aparecerá el Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo de los cielos hasta el otro. Y así sigue, mira hasta acá, está en el 36, dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no comprendieron, disculpen, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Miren acá. Miren cómo el Señor es bastante explícito en el orden de las cosas. Vamos a ser engañados, van a intentar engañarnos. Va a venir una tribulación sobre todos los creyentes. Una tribulación tan grande que humanamente no la vamos a poder aguantar. Por eso el Señor acortará los días de esa tribulación. Y ahí con sonido de trompeta, sonido de shofar, a gran voz va a venir. Miren, paso a paso cómo es. No es que, nos van a intentar engañar. Entonces el Señor se va a llevar a su remanente y después viene la tribulación. Eso dijo ahí. No, está en orden. Engaño, tribulación y finalmente la segunda venida. Hermanos, no nos dejemos engañar. Tengamos siempre en nuestra mente y corazón la palabra del Señor para llevarla a los alrededores del mundo. ¿Se burlarán de nosotros? Es posible, es lo más seguro. Pero Dios quiera que algunos de los que se burlan al final van a ser tocados y van a acompañarnos al momento en que vuelva el Señor. Oremos. Te agradecemos, Señor, en esta mañana de Shabbat por esta palabra, Señor, que has dado a tus creyentes a través de mí. Permite, Señor, que esta palabra se riegue por el mundo, que hayamos aprendido no pocas cosas, Señor, de lo que nos has mostrado hoy
a través de esta parashá. Y permítenos, Señor, traer a tus caminos a todo el que sea posible. En esta mañana, Señor, también te pedimos por tu comunidad. Permite que siga creciendo y permítenos, Señor, llevarle tu palabra a aquellos que estén en necesidad. Ayúdalos, Señor, también en sus momentos difíciles y permite que nosotros los apoyemos, guiándolos a través de tu enseñanza, a través de tu Torá, Señor, de tu instrucción. Permite que esta semilla quede en ellos y que tú la hagas brotar, Señor. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén.